podría mantener el esquema actual. Pero va a depender mucho de cuál va a ser la reacción nacional e internacional a las elecciones, cuál va a ser la presión interna y, por supuesto, quién va a ganar en noviembre las elecciones de Estados Unidos. Tertulia y Dinero llega gracias a Clave Ganadera. Sé parte de la innovación del campo, pioneros del crowdfunding en Venezuela. Clave Ganadera es tu puerta de entrada a la ganadería moderna, generando un impacto real desde la comodidad de tu hogar. Contáctanos para más información. Venezuelan Cargo Brokers, una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia, presencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo y a nivel nacional. Ellos son líderes del mercado, movilizando más de 7,000 contenedores al año a los principales importadores y exportadores del país. Recuerden, si necesitan importar, exportar mercancía vía marítimo o aéreo desde cualquier origen o a cualquier destino, Venezuela Cargo Brokers es la solución. Una vez más, llegamos a nombre de B-Point de Supercable, la fibra óptica que conecta Caracas con el mundo, la fibra óptica que nos acerca a quienes están lejos. B-Point por Supercable es tecnología de primer mundo disponible en toda Caracas. Mi recomendación: nunca te conformes con menos. B-Point por Supercable hace posible lo que aquí parecía imposible. ¿Quieres lo mejor para tu casa, para tu familia? Contáctanos. Portobelo, distribuidores exclusivos de Lucerna, marca de iluminación con 30 años de experiencia. Tertulia y Dinero llega gracias a Alfa Publicidad. En Alfa Publicidad hacemos que realmente te vean. Somos creadores y fabricantes con más de 30 años haciendo realidad el sueño publicitario de cada empresario. Renovamos y construimos la publicidad exterior de tu empresa con letras corpóreas, impresión digital en lona y vinil, pendones, material POP, corte y grabado a láser en acrílico y MDF. Todo esto trabajando con materiales de calidad internacional. Contáctanos en redes como @alfapubli y por los teléfonos que aparecen en pantalla. El primer requisito para invertir es estar informado y nuestros aliados de Hábito Inmobiliaria tienen la mejor información del mercado inmobiliario. Con más de 10 años de experiencia en Venezuela y México, son la mejor opción para alquilar, comprar o vender tu inmueble. REM Media and Consulting, gestión y optimización de la distribución de medios digitales enfocados en retorno de inversión. REM Media and Consulting, vemos en la data lo que otros no. Buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Hoy tenemos en estudio a un excelentísimo invitado. Pero somos 3 por fin. Y además, no por vas a decir fin, nada. No. Yo no hablo en este 3 en capítulo. estudio desde hace más de 2 años. Vine a cobrar. Esta situación viviendo afuera y sin... Vine a cobrar, mano. Se puso dura la situación, empezaron a subir las tasas en los Estados Unidos y vino mano, Farías. está compleja esa deuda ya. A ver qué conseguí. Ir para Maturín. Hoy tenemos en estudio un excelentísimo invitado, Tony Frangie, periodista, politólogo, editor Caracas Chronicles, y escribe también su propio newsletter, Venezuela Weekly. Correcto. Gracias por tenerme aquí. Un placer tenerte acá, Tony. De Placer verdad, mío. estamos encantados de poder conversar contigo hoy. Es un gusto y de verdad gracias a los 3 por invitarme. Estoy honrado de estar aquí. Hoy tenemos varios temas, ¿no? La tertulia de hoy va sobre qué tanto depende la economía de las próximas elecciones. No le voy a dar la bienvenida. No le voy a dar la bienvenida, no le voy a dar, porque él vino fue a cobrar, a ver qué le podían lanzar. Mira, yo me tengo que poner de su lado. Es retornado como yo. Bueno, pero a ti te tenemos por primera vez en el estudio como invitado de gala. Además. Había una serie en HBO de una gente que volvía, ¿no te acuerdas? ¿A Venezuela? No. Mira, no me enteré. Bueno, pronto. Que retornaba. Era muy buena. Venevisión en el día después. Era una serie francesa. Yo la vi en HBO. Era una serie francesa. Les Revenant se llama. ¿Y retornaban a donde? ¿Francia? Era francesa. Eran personas que morían y luego de un tiempo volvían otra vez a la vida. ¿Se fue en tu etapa de testigo de Jehová? Sí, volvimos. ¿Se fue en tu etapa de testigo de Jehová? No, es una serie de verdad que muy Es que buena. Adrúbal es medio teólogo. Sí, y nos adelantó la píldora hoy. Los temas de hoy, antes de ir a la píldora, ¿qué tanto depende de la economía de las próximas elecciones? Vamos a hablar un poco del escenario electoral que dicen los datos, ¿no? Si hay alguna referencia en la historia reciente. Vamos a hablar también de la propuesta económica de los candidatos
de lo cual dicen por ahí que poco se conoce. Hay Y- propuesta económica. Bueno, por eso. Sí, ¿Cuántos hay. candidatos hay ahorita? Ya vamos a No estoy conversar, claro. yo no tengo idea. Y vamos a hablar Yes. también de qué está en juego, ¿no? A nivel económico en esta elección. Yo en lo particular creo que no habrían demasiados cambios, ¿no? Pero bueno, ya eso lo vamos Imagínate tú, vale. a desarrollar. Zapatito queda igualito. Para esto me hiciste venir a Drupal. Qué nivel, Maribel. Es Gane muy quien probable. gane. No, Bueno, vamos a escuchar la opinión de Tony, que Claro, es vamos, que es el vamos. De especialista. verdad, Y es- prefiero y es el escuchar a invitado. Tony antes que escuchar a lo mí- que tú acabas a de mí me decir. oyes, presión. a mí me oyes todas las semanas. Y tú sabes que mis posiciones son poco corporativas. ¿Qué tanto depende, Tony? Y aquí de repente te interrumpimos cuando tú vayas dando tus comentarios, pero ¿qué tanto depende hoy la economía de las próximas elecciones en Venezuela? A mí me parece que muchísimo, mira, parafraseando a Asdrúbal, depende Dios de que mío. nuestra economía no se quede enana y estancada en el foso, como le encanta decir. Semana a semana yo vengo lo Semana a mismo. semana, en Twitter, en TikTok, lo he visto en muchos lados. En pero, TikTok. Sí. No, pero. Claro, ahí lo monté yo. Él lo montó porque yo Ah. le di una entrevista, pero yo. Pero no ha en empezado a bailar en TikTok todavía. Pensé que había Ni sucumbido. lo haré, ni Pronto lo haré. veremos Lo haciendo dice, retos. Tony también lo dice. Nunca digas nunca. Ya te veremos, tú eres un fenómeno mediático. Gracias por lo de fenómeno. Pero volviendo a las elecciones, hay varias cuestiones que están en juego y que dependerán de la elección. En caso de que sea una elección que la oposición no reconozca como legítima, vamos a ver, por supuesto, una agudización del conflicto político en Venezuela, lo cual tiene repercusiones internacionales que sabemos que tiene que ver con temas sanciones. Y eso obviamente tiene un golpe económico al país en aspectos fundamentales, en aspectos financieros, sectoriales, pero a la vez, una victoria de la oposición va a traer un proceso que sin duda va a ser complicado de transición hacia una democracia, pero eso implica un proceso de reinstitucionalización. ¿Qué es una transición? Es reinstitucionalización del país. Y eso Y si Maduro gana y gana, no. gana limpiamente, Ajá. pero es que va a depender de la reacción de la oposición. Y yo creo que estamos en un punto donde la oposición es impredecible. Y no María cree Corina que nos ha Estados sorprendido a Unidos- todos. que Estados Estoy de acuerdo. Unidos, si Maduro gana la elección, elimine sanciones, pase algo. O sea, yo creo que Estados Unidos tiene ciertos intereses en el mercado energético, no tan grande como se tiende a pensar. Creo que sus intereses tienen que ver más con tema migratorio, que es algo que lo afecta mucho más en política doméstica, al Partido Demócrata particularmente. Pero creo que hay muchos lobbies internos que también definen la política americana. Hay mucha presión desde el Congreso americano, donde ya varios congresistas han dicho que debe haber un fraude, no van a reconocer la elección. Y tienes, por supuesto, la presión de Florida, que es importantísima para Donald Trump, que podría ser el siguiente presidente de los Estados Unidos. Entonces creo que es muy impredecible la situación en la que estamos. Es una situación que creo que nadie se esperaba ni siquiera hace un año. Pero sin duda está en juego muchísimas cosas. Y como digo, la victoria de la oposición puede significar la ¿Tú estás de reinserción. acuerdo con Jesús Leonet de que no va a cambiar nada? No, yo creo si que... Maduro y yo te hago- o sea, si no, independientemente de la elección, no va a pasar nada. Y yo No, yo construyo creo- sobre ese comentario. ¿Te parece que es la mejor oportunidad que tiene Venezuela para una transición democrática en los últimos 25 años? No sé si en los últimos 25 años, pero sin duda en los últimos años. O sea, creo que hablar de los últimos 25 años implica un contexto que ha ido cambiando muchísimo. Estamos hablando que la Venezuela del 2002 no es la misma que la Venezuela del 2024, pero creo que en los últimos 10 años, o por lo menos desde la última elección presidencial en la que participó la oposición, con Enrique Capriles, la oposición mainstream, es la oportunidad más grande que hemos tenido. Y creo que es la más grande porque además ¿Qué implica... es mainstream? Explícalo, porque esta audiencia Ya más en empezó español. Asdrúbal. Yo soy aquí Ok, la el oposición defensor- No llevamos ni 10 yo minutos de soy programa. el defensor del idioma Adelante. español, pana. Yo te he visto compartir artículos en inglés. Bueno, es verdad, pero Escribió un aquí- artículo en inglés para Caracas Chronicles en algún momento. Eso es Yo lo vi. correcto, sobre el Estado pero portuguesa, para los sí, que no hablan inglés. pero oye, pero mucha gente no entiende los términos, Tony. O sea, la oposición hegemónica, si quieres que lo diga así. Muy bien. ¿ves? Sí, ¿Viste? es una buena traducción. Exacto. Una buena Me parece. traducción, pero Sí. también es un término en retrospectiva, porque en 2013 la oposición estaba toda en la MUD, no existían estas fuerzas que fueron surgiendo después, que se ¿Tú autoproclaman crees, oposición. hablando de eso, ¿tú crees que todos estos candidatos, bueno, no le voy a poner etiquetas Ujú. para no juzgar, De tercera vía. todos estos candidatos que hay, porque obviamente yo creo que la elección está polarizada a Nicolás Maduro, Edmundo González, pero hay otros candidatos, Carri, Ujú. el Conde, el Burro Martínez, Bertucci. Ujú. ¿Jalen, resten votos a la oposición o crees que no? Yo creo que en el escenario que estamos viendo actualmente, a un mes de la elección, se ha ido polarizando muchísimo entre Maduro y Edmundo González Urrutia, apoyado por María Corina Machado. Y creo que cada vez se reduce más el margen de estos candidatos. De hecho, creo que estos candidatos pueden ser un arma de doble filo para el chavismo. Candidatos como Bertucci que compiten por el voto evangélico, por Ujú. ejemplo. Entonces creo que estos candidatos que sin duda forman parte de algún tipo de
oposición leal, como ha existido en muchos regímenes autocráticos a través de la historia. Incluso en la Alemania comunista, en el Parlamento habían liberales y nacionalistas, pero estaban bajo el dominio de los socialistas. Han siempre existido, y creo que en este momento, a diferencia de unas regionales, no representan realmente un riesgo muy importante para la oposición. Sí es un riesgo, pero no tanto. Tú has estudiado mucho esta campaña, Tony. He leído tus artículos y también tus análisis en tu newsletter, tu boletín. ¿Crees que en esta campaña el tema religioso es más fuerte que en otras? Sin duda. Yo lo considero particularmente el lado del chavismo. O sea, creo que sí, el discurso, primero, es una discusión entre chavismo y oposición muy existencial. María Corina Machado habla de la lucha entre el bien y el mal, y hay constantes referencias en los discursos de ambos lados, a Dios, a la Virgen María, al tema religioso. Pero más allá de eso, creo que el chavismo ha hecho su campaña muy enfocada en tratar de capitalizar las redes de las iglesias evangélicas en Venezuela, que es una fuerza que ha ido creciendo, sobre todo en la Venezuela rural y de bajos ingresos. Nosotros vemos ahora que el gobierno tiene la misión Mi Iglesia Bien Equipada, donde las iglesias evangélicas, a nivel de cantidad de iglesias beneficiadas, prácticamente duplica a la cantidad de iglesias católicas beneficiadas por esa misión. Tienes el bono de Mi Buen Pastor, tienes a Maduro haciendo rituales de arrepentimiento. Hace poco invitaron a un profeta, autoproclamado profeta de Kenia, de una de estas iglesias evangélicas a visitar el país. Maduro en mayo hablaba en un discurso de socialismo cristiano. O sea, hay un énfasis muy importante. A mí Félix Seijas me decía que 25% del voto chavista es evangélico. Entonces, obviamente representa un porcentaje importante de lo que queda del voto chavista hoy en día. En el caso de María Corina, yo no veo particularmente una cuestión tan enfocada, tampoco es gobierno, no tienes que alimentar redes clientelares, Claro. pero sí creo que hay una palanca católica, por lo menos simbólica. María Corina usa muchísimos rosarios, el rosario es un símbolo católico, un símbolo de la Virgen María. Sí, más en Venezuela. Entonces creo que hay una cuestión ahí. El arma más poderosa la definió San Juan Pablo contra II, el diablo. El rosario, Bueno, contra el El mal. socialismo cristiano y el social cristianismo, ¿existe alguna diferencia? ¿Existe alguno de ustedes conoce si esto es una pregunta genuina? A mí me Social genera cristianismo. Ajá. Mira, sí ha habido, ojo, La doctrina social de la iglesia, dice. sobre todo en Latinoamérica fue cuando despertaron aquí movimientos, Teología de la liberación. exactamente, cuando despertaron movimientos de izquierda y revolucionarios en América Latina, el tema cubano y otra, Nicaragua. la revolución de Nicaragua, sí hubo Perú. de alguna manera ciertas simpatías de actores líderes de la Iglesia Católica, hablo específicamente, hacia esto, y alimentó la teología de la liberación. Bueno, es harto conocido que en la Revolución Sandinista los hermanos Cardenal, que eran sacerdotes, fueron actores muy relevantes, incluso uno de ellos llegó a ser ministro de Cultura. De hecho, hay una imagen muy poderosa de este Ernesto Cardenal, que además era poeta, cuando Juan Pablo II visita a Nicaragua y Ernesto es ministro y está allí, él va, tú sabes que es un signo de reverencia al Papa, a besar su anillo, el anillo papal, que además es un anillo único, se destruye cuando el Papa muere, besarle el anillo en símbolo de obediencia, y el Papa le niega eso, porque obviamente estaba molesto porque se prestó a la política. Entonces sí ha habido algo y la izquierda siempre se ha apropiado o ha intentado, una parte de la izquierda, hay una parte de la izquierda muy atea, que viene un poco de la visión de Marx de la religión como opio del pueblo, pero hay otra parte de la izquierda que más bien ha intentado apropiarse de Jesús como un protoizquierda, es decir, como alguien que tiene elementos de izquierda en su discurso. Eso, hay una parte, y de hecho el chavismo ha vendido eso. Sí. Mi pregunta inicial tenía que ver un poco con ese pasticho. Yo siento que nos hemos vuelto, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica en general, un pasticho ideológico. Sí. Y a mí a día de hoy me cuesta diferenciar entre izquierda y derecha. Muchas cosas. Es raro. Bueno, porque yo creo que el debate izquierda, aunque nos salimos un poco del tema, el debate izquierda-derecha a veces no tiene mucho sentido, ¿no? Porque más, sí, totalmente. O sea, al final tú tienes gobiernos buenos, gobiernos malos. Hay gobiernos buenos de izquierda y hay gobiernos buenos de derecha. Y hay gobiernos malos de derecha y gobiernos buenos de derecha. Entonces, pero Venezuela, el tema de, bueno, la polarización ha sido tan ruda que hoy hay un rechazo en muchos venezolanos de todo lo que es izquierda, que no son equivalentes en todos lados, y casi que una aceptación sin crítica
críticas en algunos grupos a la derecha. Entonces, yo lo que creo es que al final los gobiernos hay que juzgarlo por su eficiencia. Y el electorado en eso es muy sabio. Tú lo ves permanentemente. O sea, cuando el gobierno lo hace mal, sacan, así sea de derecha o de izquierda. Y cuando lo hace bien, lo mantienen. No todos los electorados, pero bueno, podemos hablarlo en lo curioso del caso venezolano, Argentina ocurrió. Es una alianza entre grupos evangélicos, que no son todos, por cierto. Volvamos a Venezuela. Con un partido socialista en Venezuela, mientras que en la región más bien las alianzas entre evangélicos han sido con grupos de derecha, con Bolsonaro, con el movimiento anti-acuerdo paz en Colombia, por ejemplo. Trump con iglesias evangélicas también. Exacto. José Miguel, tú no has dicho mucho y no creo que digas mucho en este capítulo. ¿Tú crees en el que el camino es electoral? Sí. Ok. Hablando del escenario electoral. Que nos cierren el podcast. ¿Por qué? Aquí todos estamos con el camino electoral. Pero tenía que por si acaso. Ya va, pero tenía que esto salga en un reel. Sí, tenía que preguntarlo explícitamente. Yo soy un tipo, a mí me gusta manejarme sobre la base de la información y cuando uno revisa la data creo que hay mayores probabilidades de éxito sobre la base de una transición democrática que parta del camino electoral. En el escenario electoral. En el escenario electoral, Tony, ¿qué dicen los datos? Si tienes alguna encuesta y alguna referencia en la historia reciente que nos puedas comentar. ¿Tiene sentido hablar de encuestas en Venezuela en esta elección? Sí, yo creo que las encuestas siempre aportan información, pero no necesariamente es una imagen fidedigna de la realidad. Por ejemplo, una cuestión que no se habla mucho es que en Venezuela las encuestas muchas veces tienen un sesgo urbano. Y este es un país que en gran medida los sectores rurales pueden definir las elecciones. Que muchas son telefónicas también. Y no es lo mismo cuando contestas un cuestionario cara a cara que por teléfono. Y gran parte del país no tiene teléfono. Asdrúbal, te quiero hacer una pregunta que tengo que anotar desde que supe el temario de este programa. ¿Te la puedo hacer? Sí, claro. ¿Qué tanto depende la economía venezolana de las elecciones? Es que te la hice precámara, pero ahora quiero que la gente escuche qué tanto hay que poner el ojo al 28 de julio. Mira, yo creo que sí hay que ponerle el ojo. Yo no creo que haya retroceso, lo adelanto allí. No me sumo al escenario catastrófico de mucha gente diciendo no, vamos a volver otra vez al 17, al 18, hiperinflación. No creo que ese sea el problema de Venezuela. Tal como lo dijo Tony en su introducción, yo he insistido mucho en que esta es una economía que se ha reducido demasiado, que está en el foso y que necesita crecer con dos condiciones. Sostenidamente, es decir, que sea un crecimiento permanente en el tiempo o prolongado en el tiempo. Nada de retacitos de 4, cayó 3, subió 5, eso no sirve. Crecer sostenidamente, prolongado. Como un milagro posguerra. Exactamente. Y número 2, a altas tasas. Porque el nivel de exclusión, el nivel de afectación en cadenas de valor en las personas es muy grande. Y tú, para garantizar esos niveles de crecimiento sostenido y alto, necesitas una elección que dé piso a acuerdos políticos. No voy a hablar de quién la gane. Voy a partir del hecho de que quien salga de allí sea reconocido. Debe ser legítimo. Eso sea legítimo, eso es una buena palabra. Y eso permita, flexibilizar o eliminar sanciones. Sentarse con multilaterales, reestructurar deuda, atraer inversiones. En ese sentido, nosotros hemos hecho estimaciones y la recuperación de Venezuela puede darse entre 8 y 12 años. Más o menos ese es el rango, ¿verdad? Por el contrario, si tú tienes una elección que repite lo que ocurrió en 2018. ¿Qué significa? No la reconocen, seguimos aislados, sancionados, no podemos acudir a organismos multilaterales. No es que vamos a caer, es que el ritmo de recuperación es muy lento. Claro. Y eso, por supuesto, no beneficia a las mayorías. Por eso sí creo que lo que nos jugamos el 28 es la velocidad con la que Venezuela supera la crisis. O lo hacemos rápido, como creo yo que es necesario, y creo que lo clama la gente, o lo hacemos lentamente, ¿no? Ese es un poco para mí el dilema que tiene esa elección, y por eso sí creo que es importante. Ahora, más allá de esto, no es que el país se va a acabar el 29, no es que no va a haber economía. La pregunta es, y ahí hay mucha incertidumbre, una vez que se den ese resultado, ¿lo aceptará el perdedor? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo lo va a interpretar la comunidad internacional? ¿Qué paso se va a dar? ¿Cómo se garantiza o cómo va a ser el proceso entre agosto, para hablar de
el mes que arranca casi que inmediatamente después de la elección, agosto hasta enero que toma posesión. Entonces sí hay muchas áreas de incertidumbre. ¿Cómo lo va a interpretar una administración americana que enfrenta elecciones en noviembre y donde es altamente probable que el presidente sea cambiado? O sea, hoy las encuestas muestran una ligera ventaja de Trump. Por cierto, a la hora de cuando ya vaya a salir este capítulo, todavía no se había producido el primer debate de Trump y Biden, ¿no? Pero que es en esta semana. Entonces, eso es un poco lo que tenemos allá. Hay unos elementos de incertidumbre, pero creo que sí que la elección es fundamental para que Venezuela se enrumbe. Dicho de otra manera más general, Venezuela tiene que resolver su problema político, porque es que si no, la capacidad de crecer está muy limitada. Yo quisiera agregar algo con el tema de que se cortó un poco cuando estaba respondiendo lo primero, Claro. de qué tanto va a afectar las elecciones, la economía. Yo creo que cuando hablamos también de un tema de cambio de gobierno, una transición democrática, o de Venezuela, unas elecciones que sean reconocidas internacionalmente, y yo tocaba el tema de reinstitucionalización, porque yo creo que es importante una reinstitucionalización, porque Venezuela necesita un nuevo marco jurídico que genere confianza en el sector privado, que genere confianza en la inversión extranjera y que además permita que Venezuela se reinserte en los mercados globales, no solo en tema de energía, sino en tema de deuda, tema financiero. Y hay otros elementos que van más allá de, generar confianza en las leyes, que es que, por ejemplo, tenemos una serie de empresas públicas o de sectores que no están siendo manejados de la mejor manera. Claro. Se habla muchísimo de la purga de PDVSA en 2003, pero no tiende a hablarse que realmente las purgas de profesionales en el Estado fueron sistemáticas. Se purgó el IBIC, se purgó Hidrocapital en su momento, el Metro de Caracas, se purgó lo que era Delca, que después fue Corpoelec. O sea, se necesita también generar unas instituciones y una confianza que atraiga de nuevo a las personas profesionales competentes a manejar esas instituciones en cuestiones muy técnicas, como es el caso del petróleo. Y eso va a ser crucial para el crecimiento. Además, hoy en día, trabajar para el Estado es casi como kriptonita, porque es que es así. O sea, imagínate una persona profesional que quiera trabajar en el Estado, entonces, primero, un Estado que tiene una multiplicidad de sanciones. Sí, no hay incentivo. Lo que ya tú piensas y dices, wow, podré visitar Estados Unidos, por ejemplo, un destino para mucha gente. Podré tener cuentas en los Estados Unidos. O sea, ya hay unos elementos allí que, solamente por pensar eso, que puede parecer tonto, pero en un país que está tan integrado al dólar y que el movimiento de cuenta con los Estados Unidos es importante, eso también es una restricción clave para muchos profesionales. Y basta el nivel más micro, que sorprende, no microeconómico, sino en general. Más pequeño, sí. Por ejemplo, con la lista Tascón se despidieron especialistas únicos en temas de libros de la Biblioteca Nacional. Y eso sin duda afecta la herencia cultural del país. Claro. Venezuela tenía una de las mejores reservas de recursos genéticos en la región. Eso se perdió con el colapso de las instituciones en el país. O sea, eso es parte de todo el tema de reinstitucionalización, de cómo manejarlo. Además, ni hablar del tema de las inversiones multimillonarias que se necesitan para los servicios públicos, que va de la mano con el tema humanitario, que es otra cuestión que se puede definir con las elecciones. Venezuela necesita una contingencia humanitaria urgente para millones de personas. Incluso si tenemos unas elecciones reconocidas y no cambia mucho del sistema actual, lo que va a generar es otra ola migratoria, porque la gente escapa de esta economía enana que menciona Grubel. Es una economía que no permite la movilidad social, que tiene muchísima desigualdad, y creo que ese es otro tema que es muy importante que se va a resolver o no con las elecciones, la ola migratoria hacia la región. ¿Cuáles son para ti, quedan pocos días para la elección, cuáles son para ti los riesgos más fuertes de cara al 28 de julio? Tú tienes también una pregunta, ¿verdad? Sí, pero si quieres, batea esa primero y luego... Defiéndete uno a la vez. ¿Riesgos de los resultados o de aquí a las elecciones? No, de aquí a las elecciones, del proceso, pues. Bueno, yo creo que hay muchísimos riesgos. Recientemente vimos que el CNE aprobó un nuevo reglamento con el tema de testigos, donde ponen que los testigos tienen que ser del centro de votación donde están inscritos. Se ha hablado de que eso va a afectar el padrón de testigos que la oposición tiene desarrollado hasta ahorita. Sin embargo, sé que los partidos llevan reuniéndose toda la semana para reasignar testigos y cubrir esos huecos que se vieron afectados por el reglamento nuevo. Habían partidos como Encuentro Ciudadano que ya esperaban esto y de hecho asignaron los testigos en base a los centros. Entonces creo que podemos ver mucho lawfare, ahí me vas a regañar con otra palabra en inglés. Esta no tiene equivalente en español, es como guerras de las leyes. Siempre existe la posibilidad que el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, eliminar la tarjeta de la mesa de la unidad. Yo creo que a este punto ya los costos son muy altos con eso en cuanto al reconocimiento internacional de la elección, incluso sus aliados, de Lula o de Petro, pero siempre es una posibilidad o una inhabilitación. Parece extrema, pero... Es muy extrema, pero nunca podemos descartarla en Venezuela. Se habla de suspensión. Se habla de suspensión, se habla de posponer, se habla de
generar una situación bélica con Guyana que pudiera llegar a una suspensión de las elecciones. Yo no creo que eso pase, creo que el gobierno ya no está teniendo esa opción entre la mesa. Han bajado mucho con el tema de la disputa del Esequibo, pero creo que hay muchos retos que tiene la oposición de aquí al 28, sobre todo desde las instituciones controladas por el chavismo. Pero realmente mi teoría a este punto es que los mayores retos van a venir después del 28. Claro. Un poco lo que pasó con la Asamblea Nacional del 2015, que tuvo que enfrentarse al TCJ y se generó un choque de instituciones. La actividad va a depender mucho de si vamos de nuevo a un choque entre el Ejecutivo y las demás instituciones, o se va a abrir un camino de negociaciones, por ejemplo, caso de Ortega en los 80, cuando le entregó la presidencia a Violeta Chamorro y se hicieron una serie de acuerdos que aseguraron la democracia en Nicaragua por unos cuantos años. ¿Qué pregunta tenías tú, José Miguel? Hace poco escuchaba a un amigo economista, A.R. Oliveros, comentaba que la economía venezolana en 2024 se está moviendo en dos ejes. El eje electoral, que hemos cubierto hoy, y el eje de las sanciones. Te quisiera preguntar cuál es tu visión, desde un punto de vista, no sé, capaz de teoría de juegos, en el cual el chavismo gana las elecciones. Hemos visto que el gobierno norteamericano con el tema de las sanciones ha flexibilizado con las puntualmente dándoselas a las empresas y no desde el punto de vista general. ¿Ves repitiéndose esa política del gobierno norteamericano? Porque al final creo que también Estados Unidos lo hace desde un punto de vista ganar para ellos, ¿no? O sea, no perder en lo más mínimo. ¿Crees que eso se repetiría desde el punto de vista puntual, sanciones a empresas y que siga rodando la bola lo más lejos posible? El mismo, que se mantenga el modelo actual. El de hoy. Si gana el chavismo las elecciones. Sí, yo lo creo que puede ser viable. También va a depender mucho de cuál va a ser la reacción doméstica a las elecciones. Por ejemplo, el caso de Irán. En Irán hemos visto que han habido situaciones en las que las sanciones se vuelven a agudizar precisamente por situaciones de conflicto interno, de represión a protestas. Eso también siempre va a tener un peso en las decisiones de los Estados Unidos. Yo por ahora creo que Estados Unidos podría mantener el esquema actual, pero va a depender mucho de cuál va a ser la reacción nacional e internacional a las elecciones, cuál va a ser la presión interna y, por supuesto, quién va a ganar en noviembre las elecciones de Estados Unidos. Es importante aclarar que el esquema actual de sanciones es un esquema bastante flexible, donde Estados Unidos pasó de una licencia general a una estructura de permisos particulares. Y Estados Unidos pues está entregando permisos a empresas que operan en el sector petrolero, y eso yo creo que por un lado es un juego donde están ganando por partida doble. Número uno, mantienen la operatividad del sector petrolero venezolano, que es clave también evitar el colapso total, por lo que tú señalabas, el tema migratorio, porque un mayor colapso del sector petrolero es una agudización de la crisis económica y eso puede exacerbar la ola migratoria. Y por el otro también controlan con qué actores termina Venezuela, digamos, fortaleciendo su sector petrolero. Y pago de deuda, ¿no? También pago de deuda para empresas americanas. Entonces es un esquema, no es el esquema obviamente ideal, porque Venezuela perdió, o el Estado perdió su capacidad de control sobre la industria, pero es un esquema intermedio donde todavía el sector petrolero tiene cierto margen de maniobra. Sí, por ejemplo, se prohíbe la operación de empresas rusas en el sector petrolero con las sanciones. Pero se han autorizado varias empresas que... Y hay empresas de la India que han aplicado Jindal, Reliance, que podrían ser una ventana a Venezuela del mercado asiático sin pasar por China. Okay. Así es. Perfecto. ¿Cuál es para ti el elemento más pintoresco o más llamativo de esta campaña? María Corina Machado. ¿Pero en qué sentido? En muchos. Mira, María Corina a mí me parece que es casi un cisne negro, ¿no? Es un evento inesperado en muchos aspectos. Porque estamos hablando de una candidata, una no candidata. Eso es lo primero más pintoresco, ¿no? Quien está marcando la campaña, hemos visto que el chavismo establece rallies donde está ella, es una no candidata, que hace 12 años en las primarias sacó 3% del voto, en las últimas primarias sacó 93% del voto. O sea, primero es un incremento impresionante. ¿Y por qué a mí me parece impresionante? Porque María Corina Machado por años fue vista y descrita por muchos como la representación más acérrima de la clase media y alta de Caracas. Era la diputada del este de Caracas. Y ahora las encuestas la muestran como el político más importante, con mayor aprobación en el país. Y estamos hablando de un político que rompe con todos los moldes de la política tradicional del país. Es mujer, es de derechas, y aprobar el libre mercado. Es una candidata que rica. Es de clase alta, pero además es una candidata que abiertamente habla de privatizar PDVSA. Algo que era un tercer riel en la política, ¿no? Que es una palabra... ¿Cómo? ¿Tú creerías, y esto creerías va que... a otro capítulo? Bueno, claro. Además. ¿Creerías que María Corina tiene muchos méritos. Claro, además, pero es un tercer riel. Ha sido coherente en su discurso. Ha sido muy coherente en su discurso, aunque ha cambiado la estrategia. Y
bueno, también ha hecho un esfuerzo enorme en esta. Ha hecho un en esta esfuerzo campaña, masivo y eso es lo que a mí me parece hay que impresionante. hay que Ella valorarlo. rompe el molde, además, siendo mujer, incluso en Le Latinoamérica. atacan mucho. Atacan también. muchísimo, Mucho. como no atacan a otros políticos. Como no atacan otros. Y hay una misoginia importantísima en los ataques a María Corina. Sí. Le dicen la doña, la loca, la señora, la sayona. Hay gente que pareciera no ver nada bueno en María Corina, pero es sí. más por una adversión. Hay una adversión que que viene, por- además de vieja data, de estos conflictos que han habido en la oposición en los últimos 10 años. Pero a mí me parece que María Corina Machado ha puesto de cabeza a la política entera, tanto para el chavismo como para la oposición. Y creo que además se conecta con la primaria, que fue otro evento completamente inesperado del mapa de los resultados de la primaria. No la victoria de María Corina, sino la participación de la gente. el número. Porque yo creo que lo que está pasando en Venezuela no se puede hablar sin hablar de la primaria y sin hablar de Barinas en 2021. Son como los dos catalizadores. ¿No te parece que ha sido como una suma de errores de cálculo de parte del gobierno Sí. que ha, no sé, apalancado el crecimiento de María Corina dentro del país en los últimos 2 años? Yo creo que ha sido una serie de errores de cálculo del gobierno de la mano con un pensamiento estratégico de parte de María Corina y de la coalición opositora. Porque hay que decirlo, María Corina está apoyada por los 10 partidos de la plataforma Claro. unitaria y se han coordinado de una manera No, y sorprendente considerando los conflictos del último año. estratégicamente ha sabido moverse, Moverse muy bien. ha moderado su discurso y bueno. Ha sido bastante más estratégica. Y Ahora ahora un bien, discurso épico que la ayuda Pero, narrativamente. en términos de propuestas económicas, ¿qué conocemos ¿Por qué hasta quieres ahora? salir rápidamente de hablar No, de no María quiero salir Corina? rápidamente. No, ese tema a mí me llama el interés. Me parece porque que yo ya no hablamos sabía, bastante. por ejemplo, que había 10 candidatos. Y Exacto. creo que Tony lo mencionó ahorita Ujú. antes de comenzar el capítulo. Me llama mucho Hay la 10 atención candidatos. entender cuáles son las agendas económicas del Conde, de la gente de Acción Yo sé Democrática. por qué Asdrúbal me lo preguntó. Asdrúbal me lo preguntó. y Malicioso. Te voy a decir, te voy a responder lo que tú quieres que yo te responda. Tú sabes que mis 2 puntos con respecto a la elección del 28 de julio son lo que verdaderamente nos jugamos. Para mí es que la elección sea legítima y sea reconocida por la comunidad internacional. Ese es un punto de vista muy particular. Y como punto número 2, tenemos el tema de las sanciones. Las sanciones, el tema de las sanciones para mí es el overcompliance. No es todo lo que dicen las sanciones. Aquí jamás se prohibió a la industria, al sector privado hacer negocio con proveedores internacionales, jamás se prohibió la entrada de alimentos, jamás se prohibió la entrada de medicina y sin embargo hubo problemas para traer medicinas, para traer alimentos y para hacer negocio con el sector privado. Y usted que es consultor del sector privado sabe que eso sucedió en el marco de lo que no decían las sanciones. Esa es mi respuesta para tu pregunta maliciosa, don Asdrúbal. No, Hay que hacer otro capítulo. yo No te vayas, que te de acuerdas verdad, que estamos aquí. No voy a Aunque las responder pena, los importaciones ataques. se qué han pena, disparado qué pena en los últimos 3 Sí, años. tal cual. Qué pena con Tony, No voy a ¿verdad? responder ese Las ataque. importaciones se han disparado en los últimos Es 3 años totalmente. con las sanciones. En términos de propuesta económica. Hable de eso. Ok, señor. ¿Qué conocemos de la propuesta de los candidatos? Mira, yo creo que si eliminamos a Edmundo y a Maduro, los demás no tienen ningún tipo de propuesta realmente. O sea, son Ni unas Carri, que Es la habla nada. de su propuesta, y tiene a Francisco Rodríguez detrás. ¿Cuál es su propuesta? ¿Levantar las sanciones? No digo. No, te preguntamos. Te lo pregunto. Genuinamente. O sea, Yo la verdad no he seguido tanto la Yo campaña tampoco, de yo acabo de Carri, llegar. O sea, Pero el Carré me dio risa que lo hoy dijo, los únicos que han privatizado son Maduro. Y Él digo, hizo un nombramiento de Francisco Rodríguez. claro, pero yo digo, estamos en 1970, que privatizar es una mala palabra. Genuinamente. O sea, esa discusión debió quedar en Carlos Andrés II. Sí, total. Para que el Carré esté diciendo eso hoy, no, pero más ¿Tú allá has leído algún programa económico de algún candidato? de María Corina y que Edmundo la ¿Y promovía. qué te parece de ese programa de María Corina? Fíjate que todo el mundo se esperaba que María Corina iba a ser la sierra eléctrica neoliberal. La Mileya. La Mileya, y realmente es un programa no tan extremo, entre comillas, porque tampoco me parece que sean unas ideas tan extremas las que la gente a veces teme. Pero sí, claramente habla de un tema de privatizaciones masivas, de reestructuración de la deuda, además de pago de deuda por medio de Bueno, y tiene venta de buen acciones en la equipo empresa. María Corina. Sí, tiene un muy buen Sari, equipo, Tiene pero- a Gustavo García, que son Claro, dos a destacados Sara Levy. economistas. Pero lo interesante es que habla de lo que ella llama la expansión. Se me cae el término. Sí, algo- Expansión Lo puedes progresiva. decir Si lo tienes que decir en inglés, No, no, hermano. me lo sé en español. No te vamos a criticar, Conchale, tranquilo. no puedo ¿No creer es que la se me fue la palabra. recuperación expansiva? Algo así no era. Es algo expansivo. Estabilización expansiva es la Ok. palabra. Estabilización expansiva que realmente implica gasto, entrada de flujo de dinero. Total. Yo estoy de acuerdo con Para él. estabilizar la economía. Está tan abajo que tú no la puedes, no Claro. puedes hacer un ajuste recortando el gasto. Tienes O que sea, subir. ella no va a entrar con un shock therapy, una terapia de shock. Ella va Claro. a ir con una estabilización expansiva que implica, bueno, Y gasto tú público. te leíste, porque lo leí en tu Twitter. Y luego viene la en parte de tu austeridad. X, ahora es X, que te leíste el programa de Maduro. ¿Qué trae el programa de Maduro?
Yo me leí las 7 T's, las 7 transformaciones de la escala Maduro ahorita, y realmente son lugares comunes, o sea, no dice nada del otro mundo. Yo creo que el gobierno ha sido muy silencioso con sus planes económicos. Fíjate lo interesante que nosotros llevamos desde 2000. No dice nada de los motores de la economía. Sí, pero son... ¿Recuerdan que ya los motores de la economía? Ahora son 7 transformaciones, ya no son motores. En las últimas semanas han venido funcionarios del Ecuador, estuvo el presidente Correa, dio una conferencia y importante. a eso voy. Estuvo un alto funcionario del gobierno chino y también de una conferencia importante, en inglés, por cierto. Y de Zimbabue. Bueno, no sé Zimbabue, pero estos dos, hablando en serio, sé que han tenido reuniones importantes con el equipo. Aquí va la cuestión. Yo creo que si Maduro vuelve a ganar las elecciones, lo que va a suceder, si Maduro vuelve a ganar las elecciones, lo que va a suceder es que vamos a ver probablemente una continuación de este pragmatismo, incluso una aceleración de este pragmatismo. Ahora, ¿por qué digo lugares comunes? Porque la propuesta no dice mucho. O sea, es una propuesta muy, muy vacía, que además no quieres molestar a ciertos sectores del chavismo que están muy molestos. Fíjate que el Partido Comunista de Venezuela le encanta ahorita decir que Maduro es un neoliberal y un gobierno antiobrero, que no lo es realmente, porque aquí no hay un cambio de sistema, acá hay una cuestión pragmática de tipo ley antibloqueo, vamos a ver cómo resolvemos. Y coyuntural. Y coyuntural. Pero si tú ves Vietnam, si tú ves China, si tú ves Rusia, países que han pasado sistemas de extrema pero izquierda. Maduro se ha hecho un ajuste draconiano. O sea, sí, pero ningún gobierno en Venezuela había recortado el gasto. Pero no es un plan liberal. ¿Pero obligado o por, más por necesidad? Pero no es un plan liberal. No es liberal, pero tiene elementos de lo que claro, era pero la responde más al receta pragmatismo. Sí, estoy de acuerdo, No pero un reseteo del Estado. no quiere decir que haya algunas medidas que se parecen mucho a las establecidas tipo consensos de Washington o las que recomienda el Fondo Creo que Monetario. hay similitudes, pero claro, pero no es lo mismo. Y eso, cuando vemos países no como... hubo algo estructurado, pero lo que quiero destacarte es que el recorte del gasto es muy significativo. No, eso sí, sin duda, y el recorte del sector público en general. Aquí colapsó el Estado mágico, y esto da para otro episodio, pero acá hay un cambio de contrato social. ¿Tú estarías dispuesto a venir de invitado a otro programa a seguir hablando de esto? A mí me encanta hablar. Porque se engancha y nos vamos a tirar. Y yo me engancho, entonces puedo venir a otro si quieres. Pero lo que quería decir una guerra, es que si vemos la Unión Soviética con la perestroika, si vemos lo que pasó con China, con Deng, si vemos lo que sucedió en Vietnam. ¿Y otros programas, Tony? No, pero más candidatos. No han dicho Bertucci, propuestas. por ejemplo. Ya vamos con eso. El Conde tiene que tener algún programa bueno. No, ya voy con el Conde también, pero lo que quiero decir es que todos estos programas de marxismo y capitalismo tienden a tener nombres. Aquí ni siquiera el gobierno ha puesto un nombre al cambio que sucedió. O sea, lo han metido muy bajo la mesa. A mí me impresionó cuando la Cava en China dijo que Venezuela estaba en una transición económica, porque es la primera vez que el gobierno de frente dice, mira, sí estamos cambiando las cosas. Y no es como sí, que el gobierno ha sido muy tímido porque creo que, a mi juicio, mucho de lo que ha hecho es contrario a su discurso original, es contrario a la visión filosófica y económica de muchos de sus partidarios, y por eso ha hecho un ajuste tras bastidores muy discreto, sin mayores anuncios. Claro. Pero tienen mucho que presentar, o sea, ha recortado el gasto, ha reducido inflación, permitió la dolarización informal, quitó el control cambiario, quitó un montón de subsidios, controles de precios, etc. Ahora, con el tema de los demás candidatos, fíjate que a mí me da risa que muchos de estos candidatos a veces parecen parodias de lo que debería ser la oposición. El caso de los adecos intervenidos por el TCJ, hablan de que la Cuarta República era mejor que la Quinta, y es como que nadie está haciendo campaña de que la Cuarta República era mejor que la Quinta. Entonces se vuelve una parodia de la Acción Democrática obsesionada con su pasado. E incluso Prosperi, aunque Prosperi no era de esa rama, Prosperi a mí me dejó loco que en el debate de la oposición hablaba de que en todos los colegios de Venezuela hubiera un vaso de leche para cada niño. Era como ver campaña en la época de mi mamá, de Raúl Leones. Y el caso... Yo tuve mi vaso de leche cuando estaba en la escuela. Yo me crié en el paro. Para que tú seas. Pero el conde del Watson, bueno, él ha dicho que él es libertario, es fanático de Hayek, de Milton, pero... Dice que es de la escuela austríaca. La escuela austríaca, que va a crear un país de propietarios, pero desde que empezó campaña yo no he visto realmente más nada de él. Él empezó con mucho ruido y luego se desvaneció. Para mí la imagen más decadente del conde fue verlo en el aeropuerto de Maracaibo, pero a mí me saludan más. Imagínate tú. No había nadie. Un candidato presidencial. Es que lo que hizo fue suicidio reputacional. No haya nadie. Adrúbal, tú eres famoso. A mí una vez alguien me dijo, Adrúbal es un household name en Venezuela. Imagínate tú. Es un nombre que ya la familia es venezolana conoce, una celebridad. Certifico. No. Mi mamá es tu fan.
Bueno. Tony, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Nosotros tenemos como costumbre al final de los capítulos dar una píldora. Una píldora es una pieza de contenido, puede ser video, película, algún libro que te estés leyendo. Normalmente cuando tenemos un invitado, leído y te parece que sea importante. Normalmente cuando tenemos un invitado es el invitado el que da esa píldora. Así que nos encantaría que tú nos des alguna recomendación a los oyentes. Y bueno, yo voy a recomendarles 2 libros, creo que son mis libros favoritos. El primero es uno que mucha gente ha leído, pero mucha gente no y deberían, que es del Buen Salvaje, el Buen Revolucionario, de Carlos Rangel. Me encanta ese libro. Además que se dice, valga la cuña, lo tiene disponible de descarga gratuita en su página. De verdad, no sabía eso. Buenísimo. Yo tengo una copia vieja que era que sí, de mi tía, pero es un libro que en su momento fue de mucho shock en la inteligencia venezolana, en la intelectualidad venezolana, que era muy de izquierda. Este era un libro que prácticamente era una respuesta a las venas abiertas de América Latina. Y el libro lo que plantea es lo contrario. Latinoamérica Latinoamérica no es pobre porque la explotan porque es pobre. Y traza esta línea entre la idea del buen salvaje en la colonia hacia el buen revolucionario en la época de Fidel Castro y el llamado foquismo. Entonces es una crítica a la izquierda y su relación a estos ideales desde la colonia en América Latina. A mí me parece fascinante para entender la región, porque fue escrito en los 70s y parece que está hablando de ciertos partidos y movimientos de hoy. Y el otro libro salió hace, creo que en 2020, uno de mis libros favoritos, se llama The Decadent Society, La Sociedad Decadente, de Ross Douthat. Él es un columnista del New York Times, y el libro habla del concepto de decadencia no como algo que se está viniendo menos, sino algo que se estancó. Y es un análisis de la sociedad occidental desde el estancamiento. Entonces dice que antes se producían películas originales, ahora es un constante reboot, remake, secuela, precuela. Las tasas de fertilidad han caído. No sabes si lo han publicado en español. Creo, no sé si recientemente salió en español, pero el libro además habla de la teoría que pasa todo para que no pase nada. Entonces te explica que aunque surjan movimientos populistas, prácticamente el sistema sigue igual. Que hay una esclerosis política entre la derecha y la izquierda al punto que nada cambia. Que incluso las empresas hoy en día no generan la innovación que pueden generar antes. Total. Y él compara con que llegamos a la luna y luego no hicimos más nada después de eso. Entonces es un libro que al principio lo puedes tener como con cierto... como querer agarrarlo con pinzas, pero una vez que lo lees de verdad te hace repensar tu vida y el mundo. O sea, y a mí ese libro me cambió la manera que veo las cosas y casi que me dio depresión después de leerlo. Pero es muy bueno. Entonces no lo leas. Léalo. Par de buenas píldoras. Redes sociales, José Miguel. @JMFaríasU en Instagram y en X. @AROliveros en Instagram y X. @TonyFrangier_M en Twitter, TikTok, Instagram y donde deseen. En todas las redes. Por acá, @Jesús Leonet en Instagram y X. Y no olviden seguirnos también en las redes sociales del podcast. Tertulia y Dinero en Instagram, Tertulia y Dinero también en YouTube y Tertulia_Dinero en X, antiguamente Twitter. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Chao, chao.